Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a todos, todas. Estamos celebrando el Día del Libro en la Municipalidad de Quilpué y estamos conversando con autores regionales, con autores locales y por lo tanto estamos muy felices de que estemos celebrando en el territorio esta hermosa tradición del Día del Libro y el derecho del autor que se celebra hoy en todo el mundo. Los que han estado sumados a la transmisión ya han visto que en el segmento anterior hemos dado el documental Señales de Ruta del cineasta y documentalista Tebo Díaz, quien va a estar en pocos minutos conversando con nosotros y también se nos va a sumar, ¿cierto?, el escritor Rafael Sarmiento. Lo interesante de esta conversación es que queremos girar en torno justamente a escribir en provincia, queremos hablar, digamos, de el trabajo, cómo se conecta entre la obra y las lecturas de cada uno de ellos, de un cineasta y un escritor. Y por supuesto también vamos a tener el chat abierto para recibir las preguntas de ustedes y todo lo que nos quieran comentar, decir o recordar en torno a la figura tan grande que cada día crece más de nuestro querido poeta Juan Luis Martínez. Presentamos entonces a continuación a Tebo Díaz, que es un, ¿cierto?, destacado cineasta chileno. Hola Marcelo, Hola, ¿cómo Tebo. está ahí? Muy Gracias por la bien, gracias. invitación, un honor estar aquí. Gracias, gracias. Le comentaba a los amigos que nos están escuchando, los amigos, las amigas, que acaba de terminar la transmisión de Señales de Ruta, tu documental. Quería comentarte, para Ujú. nosotros en la región fue una experiencia increíble cuando lo trajiste y lo estrenaste. Sabíamos que muchos de nosotros te conocíamos de muchos años, te habías ido a Estados Unidos y volviste con esta Sí. sorpresa enorme bajo el brazo, que fue una maravilla, digamos. Me acuerdo haberla visto en un estreno en un cine, digamos, con pantalla gigante, y fue una experiencia maravillosa porque era una sorpresa lo que contenía, además, digamos, de el merecido recuerdo de Juan Luis Martínez, que ya era un poeta que no estaba con nosotros pero que muchos de nosotros todavía recordábamos su presencia, su voz y su poesía. Cuéntanos cómo Sí, fue el proceso de llegar a esa obra. sí, bueno, estaba igual recordando cuando dijiste el estreno. Claro, ese estreno fue el año, creo que fue el año 2000 en el Teatro Municipal de Viña. Así es. Lamentablemente yo no pude asistir, imagínate el propio estreno de un documental mío, porque estaba en Estados Unidos y estaba medio ahí cruzando la frontera nadando, entonces no podía venir. Pero mira, sí, el acercamiento a este trabajo fue bastante anterior. El año, bueno, tú bien me imagino que recuerdas, yo soy viñamarino y estaba esa galería Salé, donde estaba la librería Gandhi, ¿no? Así es. Y bueno, ahí estaba Juan Luis Martínez, que a veces él mismo estaba ahí, ¿no? ¿Te recuerdas? Y me interesaba mucho, digamos, a través de otras personas había llegado a su obra, la nueva novela, que en ese tiempo era bastante, bueno, hasta el día de hoy también difícil de conseguir, porque, bueno, estaba en el colegio en esa época, tenía como 16, 17 años, 16 años, y no tenía plata para comprármelo, ¿no? Porque era caro, o tener Muy una claro, sí. bicicleta, era una bicicleta último modelo o el libro. Entonces, me recuerdo que llegué al libro a través de, así, mi mamá me dijo, ¿qué quieres para Navidad? ¿Una bicicleta nueva? Le dije, no, quiero un libro. ¿Cómo? Un libro, pero si un libro y te lo compro, pero no, es que el libro vale tanto como una bicicleta. Así que fui y ahí mi mamá me regaló el libro. Así de Mira. simple. Y ahí empezó todo un derrotero con el libro y me impactó mucho la primera impresión y la primera ojeada del libro, si es que se puede decir ojeada, y empecé de alguna manera a entender o a buscar los referentes, los nombres que hacían en los libros, las citas, y ahí empecé de alguna manera a armar una biblioteca y fue como unas señales de ruta, digamos, así textualmente, que me llevó años después a poder realizar este documental. Sí, es una, bueno, te comento, digamos, que la experiencia para todos los que habíamos tenido la suerte de conocer a Juan Luis, de tratarlo en vida, como éramos alemaninos y estábamos todos, yo me acuerdo igual que tú, caminaba los fines de semana, los domingos, después de almuerzo, y me iba a la casa de Juan Luis a hacer una sobremesa literaria, era una maravilla. Qué Y bueno. él justamente es un orfebre, un trabajador, ¿cierto?, Sin incansable duda. de la forma, ¿no? Es un
tal como tú dices, el libro en el documental lo muestra muy bien, cada parte del libro, cada página, incluso cada objeto que está adherido al formato libro, le va dando un sentido nuevo y único y que a los jóvenes siempre le causa mucho admiración, mucho asombro. Por eso vamos a integrar en este momento Sí. a Rafael Sarmiento, quien es el otro Ujú. invitado, porque él es un escritor, ¿cierto? Hola, Regional. Hola Rafael, ¿cómo estás? Hola, bien, Rafael. gracias, Buena. gracias por la invitación. Hola Teo, hola Sí, Marcelo. Hola, hola. bien. Estábamos justo, como me imagino que algo escuchaste, estábamos conversando Sí, de la figura de Juan Luis y cómo Tebo, que cierto es un documentalista, lo hizo para poder plasmar muy bien, digamos, de una manera que creo que es una muy buena entrada a Juan Luis para ujú, conocerlo, para conocer su obra, para tener una dimensión, porque además vamos a conversar más adelante, los invitados que conseguiste para el documental son mm, realmente históricos, de lujo. Y en el mm. caso de Rafa, ¿cuál fue tu acercamiento a Juan Luis Martínez? ¿Cómo le pasa a un escritor de provincia, un escritor criado en el interior, con este autor secreto incluso para la misma ciudad? Yo me entero, sí, bueno, yo me entero después de que Juan Luis Martínez había vivido su última parte de su vida en Villa Alemana, acá en la calle Fresia, aquí en el paradero 11. Yo soy del paradero 7, éramos casi vecinos. Así es. Eh, y bueno, yo conozco a Juan Luis Martínez a través de mi profe que falleció, el Enrique Correa. Ah, Perdón, Mm. Eduardo Correa. Eduardo Eduardo Correa. Correa Enrique Olmos. Correa, el otro. ¿En serio? Eduardo Correa, sí, Ya. Eduardo Correa Olmos. Que él fue mi profe de tesis y a propósito de la tesis nos mostró en un momento el, La el libro, obra. la nueva novela. Así que ahí tuvimos oportunidad con mi compañero Rodrigo Galde de conocer este trabajo. Y bueno, y después también con mis compañeros de ruta ahí que hacíamos la revista Raconto, Mm, revisamos también el trabajo con Richard Muñoz y Miguel Chamorro, Mm. revisamos el trabajo de Teo, que fue una forma de ingresar a este mundo también de Juan Luis Martínez, cosa bien difícil de hacer, porque no se sabe por dónde entrar en realidad a esa obra. No sé si entrar por la portada, por la contraportada, o entrar por la política o por la poesía, no se sabe por así dónde es. entrar, pero Teo de alguna forma nos ayuda a ingresar un poco a este mundo, así que por ahí parte mi relación con lo que es la obra de Juan Luis Martínez. Sí, y va a ser, Sí. gracias Rafa, y va a ser súper interesante porque además lo vamos a ir conectando también con el hecho de ser escritor en provincia, ¿no? Que hay algo ahí que también es una gran tradición, es una gran fuerza en Chile, pero al mismo tiempo también tiene muchos bemoles, tiene cierto muchos sinsabores respecto, digamos, a que todo resuena en la capital. Y yo recuerdo Claro. perfectamente que Juan Luis él siempre sostenía, ¿no? De hecho, lo dice en su última entrevista, él dice que quería tener una identidad velada, ¿no? Él hablaba él quería que lo conocieran en Santiago, pero no ir nunca a Santiago. De Es hecho él, coherente un poco eso perdón, es coherente un poco eso con su estadía en Villa Alemana, por ser una ciudad de provincia, un pueblo interior, que de alguna exacto, forma él era más bien visitado que un viajante, digamos. así es. De hecho a mí me tocó muchas veces hacer de guía de turismo de los jóvenes poetas, ciertos santiaguinos que se morían por conocerlo, digamos, que tenían mucho interés y había una peregrinación, digamos. De hecho, a veces era un poquito hasta vergonzoso, ¿no? Porque la gente que tenía una actitud súper, ¿cierto? Rebelde, digamos, antisistema, venían muy felices viajando y después, a medida que se iban acercando a Villa Alemana, empezaban a surgirle temores y cómo me tengo que presentar y qué voy a hablar con él. Y bueno, todos los que lo conocimos, y Tebo también, ¿cierto? Lo gozó de conocerlo, digamos, para los que no lo conocieron, era un hombre alto, Ujú. ¿cierto? Un hombre alto, flaco, que siempre tuvo una melena, un pelo largo, digamos, que en los años 60 le costó ser reconocido como el Loco Martínez en Viña del Mar, ¿cierto? Porque su familia vivía en Concón y él se movía, ¿cierto? En Viña del Mar. Fue uno de los primeros coléricos, como se le llamaba en la época, digamos, sería como un beatnik, un escritor, digamos, rebelde. Tenía una motocicleta y, digamos, y se paseaba y asustaba a Una las motoneta. señoras bien de Viña del Mar por ahí, por como todo el sector de Avenida Marina, digamos, ¿cierto? Eran La Avenida el de mismo Perú, claro. en la Avenida Perú, justamente, Ah, él contó siempre muchas veces que, de hecho, hablaba como era otro mundo, ¿no? Él, luego de haberse casado con Eliana y luego tener a sus hijas, ¿cierto?
a Alita y María Luisa, él se alejó un poco de esa figura como rebelde, maldita, y empezó a aparecer esta figura opaca, ¿no? Esta figura, uno diría como de antimateria, que era este poeta que estaba tan concentrado en sí mismo y que permitió justamente, conecto ahí con el documental, que una de las cosas que más asombra, pero que para las personas que conocemos la obra de Juan Luis Martínez, que está considerada, ¿cierto?, en los años 80 como un quiebre, ¿no? Es el final de la poesía tradicional chilena, es como realmente un puente cortado, es como ¿cierto? Esos mapas antiguos, digamos, donde se ve que uno cae al abismo, El vacío. no hay continuación, y a partir de eso los años 80 se reconstruyeron, ¿no? Todas las escenas de vanguardia, la cruza entre performance y arte, entre visualidad, digamos, y texto, y Juan Luis Martínez estuvo en ese momento crucial y fue una figura gravitante por su obra, no así, digamos, por su presencia física, porque él Claro. estuvo enfermo el resto de su vida, Mm. tuvo que hacerse diálisis, al final de su vida se hacía 3 veces a la semana, por eso tenía un aspecto como cansado, pero no sé si recuerdan, digamos, yo voy a recordar para siempre esos grandes ojos de Juan Luis que ponían atención en todo, ¿no? Unos ojos muy dulces, pero una boca muy terrible, ¿no? Él era capaz de mirarte con mucho afecto, pero luego decía, es una imbecilidad lo que acabas de decir. Y producía ese contraste tremendo que hacía, digamos, de él una figura para siempre recordable, ¿no? Y en el caso del documental, Teo, lograste juntar Sí, enormes figuras que hoy día, digamos, están ahí gravitando en la literatura chilena y en la cultura chilena, como el caso de, ¿cierto?, de Miguel Serrano, de Bolodia Teitelborn y Armando Uribe Arce. Armando Uribe fue un amigo, sí. yo estuve varias veces con ellos, era un amigo cercano, pero en cambio Bolodia y Serrano, dos extremos, ¿no? De la política y de cómo pensar Chile, ¿no? Dos extremos uno diría, el nazismo y el comunismo, dos sociedades utópicas casi aberrantemente imposibles de unir, hablan de la obra. ¿Cómo lograste eso? ¿Cómo surgió esa idea? Sí, bueno, la idea surgió específicamente del libro. Como decía Rafael, entrar al libro, no sé si entrar por la página, en la portada, por la página de atrás. En realidad hay que entrar al libro tirándolo al suelo y que se abra solo, ¿no? Como una cosa de azar. Y eso, bueno, en ese sentido, no es que yo haya invitado ni reunido a las personas, o sea, era como que el libro me indicó que los extremos, o sea, en este caso la portada, si uno lee la portada, la solapa de la portada, que hay un poema que dice que nada es real, finalmente, ¿te acuerdas? Y después la La otra contraportada contraportada. dice todo, que el Todo fondo, si uno claro, si uno lo traslapa al mundo, son como es como las dos puertas, digamos. Y estas dos puertas, que era la no realidad y la realidad, me indicaron que las personas que tenían que hablar sobre esa problemática, era Miguel Serrano y Boloa de Teitelboim, como tú bien dices, por su ideología, y también ellos eran, más allá de su ideología, eran escritores connotados, tanto Bolodia como Serrano. Entonces me acerqué a ellos, me acerqué primero a Miguel Serrano, y él me dijo que conocía a Martínez a través de un músico que él había... Serrano rápidamente fue embajador en India por 9 años, embajador de Chile en India por 9 años o 10 años, y ahí conoció a un músico, que era Millapol Gajardo, y a través de ese músico conoció a Martínez. Entonces me dijo que Martínez había escrito unas cartas, que él tenía guardado todo, pero imagínate la cantidad. Yo llegué a él cuando tenía 85, 83, 84 años, o sea, la cantidad de cartas que tenía era impresionante. Entonces él, la voy a buscar, finalmente no la encontré nunca, pero la tenía, me dijo, y yo le llevé un ejemplar que yo, lo voy a decir, me da lo mismo, un ejemplar que yo había fotocopiado del libro Martín en esa época, porque no tenía para comprar otro ejemplar, y con mucho amor hice una fotocopia ahí detrás de la calle Quinta, ahí del Portal Álamo, que todavía existe, y Sí. yo mismo Era más barato. corté las
Era más barato, claro, y corté las páginas, que es que en esa época yo era estudiante, en esa época estaba estudiando, y corté las páginas con tijera, le compré un anzuelo ahí, había una señora que fuera afuera del muelle Vergara que vendía anzuelos, compré un anzuelo, y armé este libro lo más fidedigno al original. Yo pienso que si Martín hubiese estado vivo, le hubiese encantado ese ejemplar, ¿eh? Y la cosa es que lo hice. Y hubo hartos que recorrieron con esa fórmula, algunos ejemplares, se hicieron varias me versiones imagino. así. Sí, y ese libro se lo pasé a Serrano, para que leyera, ¿no? Porque no conocía a Martín y no conocía a la obra. Y lo leyó, me acuerdo que lo abrió tenía un altar con unas runas alemanas, me acuerdo, de metal, con una reja dentro de la casa, no afuera. Esto fue en la Avenida Alemania, en Valparaíso, claro, que era una casa de él. Y lo abrió como para que se impregnara de todo este universo serraniano, ¿no? El libro. Y le dije, bueno, como tengo el dije, don Miguel, como tengo este ejemplar solamente, voy a venir como en un mes más a buscarlo, porque lo necesito. Como que le di, tenía un mes para leerlo. Y así fue, pues así fue. Lo fui a buscar y ese mismo libro que había tenido, por supuesto, yo no le conté a Serrano que iba a entrevistar a Bolodia. Se lo entregué fui a entregárselo a Bolodia Tate, el buen que también amablemente me aceptó. Y viví en Ñuñoa en esa época y fui a su casa y le pasé el mismo libro. Y Bolodia no conocía a Martínez. El primer acercamiento hacia Bolodia me dijo, oiga, no puedo hacer nada porque no conozco a Martínez. Y no hay otro Bolodia, no hay otro personaje que pudiese ponerlo en la balanza respecto a Serrano. Entonces, si no iba a Bolodia, no iba a Serrano. Entonces, no podía poner a Serrano y no poner no había balance. Entonces, le dije, por favor, ¿podría usted leerlo? Le paso el libro y me dijo, bueno, y le pasé el libro y después cuando hablo con él me dijo que quedó maravillado con todo esto y ya, y así fue. Y fluyó todo muy bien y después con los años lo fui a ver muchas veces, varias veces. Seguí grabando mucho material de video que grabé con él y también con Miguel Serrano. Con ambos, ¿no? Y interesante porque finalmente ambos lo vieron y ellos fueron de la misma generación, de la llamada, como ustedes bien saben, la generación del 38. Así es. La generación literaria del 38 y eran compañeros de generación y ahí me contaron cómo se conocieron ellos y bueno, las circunstancias de la vida lo hicieron distanciarse, pero cuando muere se juntaron en un ataúd, ¿no? Y en este libro, se juntaron en la nueva novela por el documental y también se juntaron en un ataúd, que el libro, me acordé de la poesía chilena, que es como un ataúd también, porque el ataúd de Anguita, cuando muere Anguita, cada uno sin saber, digamos, agarraron el ataúd por un lado y cuando se miran se dieron cuenta que eran ellos, se reconocieron ahí cargando el ataúd de Anguita. Pero así fue. Sí, qué buena historia porque además habla de algo que hasta el día de hoy pasa con Juan Luis Martínez y es que las personas que entran al universo son, como dices tú, son tocados por este trabajo, por como, ¿cierto? Como una especie de imantación que tiene el texto porque es muy interesante visualmente, está lleno de juegos tipográficos, ¿cierto? De paradojas visuales, ¿no? Es maravilloso. Uno cuando es chico, digamos, se ven unos pies, ¿cierto? Y dice, estos pies, ¿cuánto habrán avanzado en la página tanto? La otra página. Y uno va a esa página y ahí están los pies, ¿cierto? Y entonces, y hay unas cuentas matemáticas. La temporalidad del libro, juegan con todos los códigos, como que extruja todos los códigos posibles que pueden aplicarse a un objeto libro, ¿no? Y eso es muy interesante, es muy, muy interesante en términos. Y al mismo tiempo, y esto para Rafael también, digamos, se integra con esta idea, digamos, a mí siempre me ha hecho mucho sentido, por ejemplo, todo esto de la desaparición de la familia, ¿no? El texto que aparece muy bien retratado, que es uno de los grandes poemas, creo yo, chilenos, ¿no? Está dentro de como El cuarto oscuro de Lin, como, ¿cierto? Los poemas contra la muerte de Gonzalo Rojas, etcétera, una cantidad de
que uno puede hacer como un catálogo, una pequeña antología mental. Este poema de la desaparición de la familia, por ejemplo, es un poema que no le pide ni le debe a ninguna otra poesía, ¿no? Yo tenía muchos amigos que se negaban a Juan Luis Martínez porque, ¿cierto? Cuando alguien es muy famoso, inmediatamente tú quieres quedar lejos de eso y decir, yo no soy fan, no estoy en esto, y decían, no tiene ningún poema, no hay ni un solo poema que uno pueda recordar. Justamente la desaparición de la familia es un poema que se puede recordar y recitar sin ningún problema, funciona al dentro del libro, pero al mismo tiempo Sí. está, por ejemplo, el pajarístico, ¿no? Que es una de las cosas que más vida propia ha cobrado. Yo me acuerdo de haber estado paseando en Valdivia, por ejemplo, y había un rayado, un graffiti en la calle en los años 90, digamos, de los pájaros cantan en pajarístico, y lo escuchamos en Sí, español. yo lo vi. Sí, lo Y vi. era una maravilla, uno En decía, ¿cómo Valdivia. llegó allá? ¿No? ¿Cómo Juan Luis, que era alguien de una ciudad pequeña al interior, ¿cierto? De la quinta región, que no salía, que no viajaba, que daba muy pocas entrevistas, que había que buscarlo, y a veces, digamos, era reacio. Yo también estuve muchas veces en la librería y llegaban periodistas de Santiago que querían hacerle una nota y él decía, estoy muy cansado. Y uno se queda, imagínate, con lo difícil que a veces conseguir una nota, algo. Entonces, en este caso, Rafael, ¿qué piensas tú? Y con tu caso, digamos, tú eres un escritor de la región, has Yo publicado... nací el año que nació ese libro, yo nací el 77. Ah, mira, En 77. estás como dentro de la generación del libro. Sí, Y pero porque, a mí lo que me llama profundamente la atención y me atrae mucho es esta cantidad de conexiones que ofrece esta obra, en el sentido de, hablabas tú de Valdivia, entonces aparece esta idea del terremoto de Valdivia, que un En la poco lo toma portada. también Teo en la portada, ¿no es cierto? Que lo Bueno, toma con esta imagen de derrumbe, ¿no es cierto? eso es Al Valdivia. inicio. Eso, Claro, ese derrumbe es en Valdivia. claro, mira, entonces, interesante. bueno, y no sé, las imágenes de las casas en la portada, no sé a qué corresponden esas imágenes, es un misterio también parece, Pero pero está connota este eso que concepto estás de, diciendo. Mm, está como, este concepto de, por eso yo creo que es difícil entrar por ahí al libro, porque mm, ahí hay como está como la desaparición, la muerte, primero, entonces, y están estas conexiones, está el tema del no lugar, que se podría decir que uno mm. entra a un no lugar. Esto está relacionado con no sé, pues, con Villa Alemana, que es una ciudad, como dirían otros escritores por ahí, de pueblos abandonados. Exactamente. Es una ciudad interior, la provincia. El tema, en la portada ya ofrece también el Juan Luis Martínez con su nombre tachado. También es otra señal nuevamente de esta no identidad, pero que extrañamente, no sé, con ciertos ingresos, unas puertas, pero ventanas, o sea, él como que trata de escapar, pero Mm, parece que se va hacia adentro. Entonces, así es. eh, Muy bien, claro, porque, y además, son digamos, conexiones que a mí siempre me atraen de este trabajo. y que además hacen Sí. que es una lectura súper interesante, pensarla justamente de alguien que optó por estar alejado, por estar al margen, un poco en la sombra, ¿no? Es una decisión y mucha gente, digamos, el mismo caso de Tellier, que vimos después se fue a vivir a la Ligua, le era muy cómodo, ¿no? La gente le costaba llegar hasta Y, donde él, claro. y él te podía recibir, incluso te podías quedar, a veces si caías en gracia, te podías quedar a alojar en la casa de Tellier, pero había que llegar, había que atravesar como una especie de trayecto iniciático. En el caso Claro. de Juan Luis, Claro. estaba ahí al borde de calle, ¿cierto? Pero también escondido al mismo tiempo, ¿no? Yo los quiero llevar ahora, por ejemplo, con la relación de la obra de Juan Luis y la relación también que es muy interesante porque atraviesa mucho de la literatura moderna, ¿no? Uno diría desde, el otro día estábamos celebrando a Baudelaire, ¿no? Las flores del mal. Esta idea, digamos, de, por ejemplo, la enfermedad. Cómo la ¿De enfermedad qué se ha edad? convertido Ah, también en un nada. signo del arte. Porque hay una relación. Juan Luis estuvo enfermo toda su vida, digamos, adulta, digamos, la vida de escritor que conocemos. Y eso permeó su trabajo, ¿no? Además, digamos, mucha gente no lo sabe, Juan Luis tenía una muy acentuada tartamudez, ¿cierto? Entonces también por eso Sí. mismo era una de las formas que él no quería, digamos, pero lo pone en el libro. Por ejemplo, en clave aparece un serrucho
Y Sí, en los centros de Serrucho se lee Martínez, ¿no? Martínez. Y es un juego muy lindo. Y el texto que tú lees, que se escucha, digamos que es la voz real de Juan Luis Martínez de Pajarístico, él lo preparó porque un año antes de morir, él murió en el 96, en el 95, fue invitado No, a Francia. murió en 93, murió en 93. 93, El esto es el 93. 91, es el 91. Fue antes de, Sí, viajó las bellas extranjeras, a las sí. bellas extranjeras, exacto. Ujú. Y esto lo preparó porque yo me tocó ser testigo porque hacíamos un programa de radio, la Radio Valentín Letelier, Jorge González Mancilla lo grabó. Y dice que fue toda una experiencia porque como él tartamudeaba, se grababa casi como verso a verso el poema. Porque para poder hacer como el quite, ¿no? Y se nota cuando uno lo escucha, se ve muy fluido y es como es muy bello porque además es como, seguramente en su cabeza Juan Luis escuchaba, digamos, su poesía, no digamos este quiebre de la voz que se produce por la respiración. ¿Qué les parece a ustedes ese tema que también está presente, ¿no? De la enfermedad, de la muerte, del envejecimiento en la obra de Juan Luis Martínez? Dejo abierta la pregunta para cualquiera. Rafael. Teo, yo creo. Bueno, sí, bueno, mira, la verdad que sin duda cuando empecé a diseñar o a escribir el guión, yo entrevisté a mucha gente antes. Creo que de hecho tengo ganas de hacer una publicación sobre eso. Que fueron 22 personas que hablé antes de hacer el documental. Personas que lo conocieron, lo digo, estaba, qué sé yo, Eugenio Dittborn, la Chantal de Rementería, ya no me acuerdo, pero eran muchos, la Carmen Berenguer, por supuesto, Roberto Merino, como gente que en esa época, y también por supuesto estaba Bolodi y Serrano, pero esto era para un poco entender tener más información al respecto. Y claro, algunos me decían, yo me acuerdo de Eugenio Dirman, decía, ¿por qué no se me ocurre, diseña un riñón, por ejemplo, un riñón en animación y vas en cada parte del riñón, puedes fluir, digamos, unas letras y algunas se quedan estancadas, como tartamudeando. Entonces, imagínate, wow. Entonces, la verdad que pensé que el tema de la enfermedad yo no quise tocarlo en el documental porque en realidad mi documental no hablaba de Juan Luis Martínez, sino que hablaba de la aventura de su pensamiento, hablaba de alguna manera de traducir audiovisualmente sus pulsiones, pero no su enfermedad. También me pareció un poquito, no sé, como un tema que no sabía cómo en realidad en esa época era súper joven y seguía mis intuiciones, y esto era más intuitivo que intelectual, ¿no? Entonces, yo personalmente no quise meter eso. Además, entre paréntesis, también cuando hablaba con Martínez, no hablemos tanto con él, pero yo también soy súper tartamudo, ahora estoy mejor. Mi vida he hecho tratamiento, soy ahora estoy bien, pero antes no podía ni hablar. Cuando tenía 18 años era súper tartamudo. Y entiendo eso, entiendo que te produce como no querer hablar en público, te pones súper nervioso, produce también eso, te hace ser una ostra, de alguna manera, de enclaustrarte, ¿cachai? Sí, recuerdo también No, me parece recuerdo el interesante. diálogo, Sí, dale. Sí. el diálogo entre Martínez y cuando vino a Chile, siendo que Martínez era una persona, como tú dices, que se recluyó, o era regionalista, villa alemana, pero en realidad Martínez es conocido internacionalmente desde antes que fuera valorado en Chile. O sea, Martínez tocó fibras que le interesan al mundo entero. Que haya sido Villa Alemana, pudo haber sido de Arles, de Francia, no me da como que... Y Santiago, en realidad, si tú lo ves en el mapa, o sea, no sé por qué nos llamamos... siempre lo he pensado, que Valparaíso es como una comuna de Santiago. O sea, es como que estamos tan cerca de que finalmente otras ciudades... Es que es súper cerca, o sea, entonces como en Nueva York, por ejemplo, yo hablo así porque viví muchos años allá y estar en un punto, yo trabajaba como en Santiago, o sea, y era parte de la ciudad, no era como, no habían como roces regionalistas, porque eran los mismos espacios que fluía, y cuando uno baja el cerro en Santiago, la cordillera, llegáis al mar, que es Valparaíso.
como que es algo natural, la división es política. Pero bueno, lo que yo decía que Guattari cuando vino a Chile, Félix Guattari, tú sabes eso, Marcelo, ¿no? Que cuando vino se juntó con Martín en la librería Gandhi y se sentaron en esa banca que ahí no había. Dentro de la librería había una banca de madera, ¿no? ¿Te acordáis? ¿Te acordáis, Sí. no? Como que la habían entrado del pasaje y la habían dejado adentro era de la misma galería y la entraron y nunca más nadie pidió que la sacaran y quedó para siempre adentro de la galería. Ah, era de la galería, yo pensé que se la había pelado a alguna plaza. Era de la galería ya. Era de ahí mismo. O sea, Ya. Bueno, era pelado, pero de ahí mismo, era de cerca. ya. Pero ahí se está Guattari con Martínez, entonces era curioso porque Martínez era tartamudo y Guattari era sordo, po, weón. Entonces, ¿cómo habrá sido el diálogo? Y ambos, Guattari no hablaba español y Martínez no hablaba francés. Así No es. hablaba francés, ¿cachai? Escribía, podía, pero no leía francés, pero no hablaba. Entonces, ¿cómo habrá sido un diálogo entre un sordo francés no hispanoparlante con un tartamudo hispano no francoparlante? O sea, wow. O sea, igual se entendían, ¿no? Sí. La poesía lo lograba. Exacto. Ahí se une Exactamente. la patafísica, ¿no? Que desde Lewis Claro, Carroll en patafísica. adelante, ¿cierto? Esta especie como de esta filosofía al revés, esta filosofía juguetona y llena, digamos, de agujeros, pero que justamente los agujeros le van dando sentido, ¿no? Como justamente y que se conecta con el surrealismo y con las vanguardias, le permitió a Juan Luis también tener una actitud muy divertida, porque de lo que estamos hablando era una persona muy seria, muy absolutamente reconcentrado en su trabajo. Debe ser, para mi gusto, la persona más reconcentrada. Tal como decías tú, en esa misma fotocopiadora yo veía cómo mandaba a las hijas, y las hijas volvían con las fotocopias de estaba armando sus collages, sus trabajos en esa fotocopiadora. Imagínate, era una cosa, porque lo interesante, pero él tenía una conciencia, decía, no, decía, pedí 20% de contraste, y esto es 17, no me sirve. Y las niñas tenían que volver a la fotocopiadora, obviamente, y que no les cobraran, ¿no? Esa era la pelea de Alita, digamos, porque Juan Luis era muy especial en ese plano. Y, oye, tenemos Claro. algunos saludos de los amigos que nos están viendo. Elizabeth qué Bustos, bueno. ¿cierto? Nos saluda, nos manda un cariño, digamos, ¿cierto? Ahí a las personas, así que, y nos decía, así que lo hemos estado haciendo, recordando también el documental. Algunas personas se integraron solo a la conversación y no vieron el documental. ¿Hay alguna parte donde la gente lo pueda ver, descargar o que se pueda comunicar contigo? Si hay un interés por el documental, No, sí, claro, por supuesto. El documental está disponible en la página, en el Netflix chileno, Onda Media. Está en Onda Media, lo pueden ver. Sí, ahí lo pueden ver sin problema. En Onda Media lo pueden ver las veces que quieran y también está en Vimeo. Pero en Onda Media es como, así aprovechan también de ver ahora que estamos en pandemia hace tanto tiempo, pueden aprovechar de ver la cantidad de contenidos que existen chilenos, ¿no? Onda Así Media. es. Muy bien, Ahí está. gracias. Eisis Fernández te saluda, Rafa, y te dice que está muy bien peinado, dice. Seguramente no te había visto hace mucho tiempo, dice, te ve muy bien, así que te manda cariño. El look. Es un homenaje para Juan Luis, ¿cierto? Nosotros en el Liceo Gronemeyer, donde yo trabajo, tenemos nosotros ciertas menciones artísticas, una de la mención teatral, la mención de música y la mención también de audiovisual. Y ellos, el cine Guillermo Gronemeyer, con Sebastián Tejada a la cabeza, que te entrevistó la otra vez, digamos, Teo, nos manda el saludo, dice, tuvimos la oportunidad de conocer lo estaba viendo. De la nueva novela, ¿cierto? De Juan Luis Martínez, las clases de los nuevos medios con los estudiantes del Liceo Artístico. Gracias a María Luisa Martínez, la hija de Juan Luis, que además también es apoderada del liceo. Tenemos al nieto de Juan Luis Martínez estudiando con nosotros. Ahora volvemos a revisar algunas intervenciones del colectivo Delight en Plaza Dignidad. Gracias, Teo. Así que te manda muchos cariños. Sí, bueno, los Delight Lab trabajé con ellos, con Octavio Psicorte, el tema del DVD que hicimos, que fue muy bonito, un DVD transparente que quisimos de alguna manera llevar el gesto de Martínez hasta el objeto mismo. En esa época habían DVD, hace 10 años atrás, y llevamos como este gesto hasta la misma materialidad del DVD, que era transparente. Ahí tienen
Yo tengo ejemplar, así que el que necesite un DVD me tiene que escribir. Perfecto, muy bien. Mira, Oye, a propósito, yo quería ¿Sí? aprovechar un poquito el espacio para hacer una pregunta, Teo, respecto a la obra de Juan Luis Martínez, sí, como audiovisualista. Tú, ¿Mm? en la obra de Juan Luis Martínez, eh, ¿cuánto hay de audiovisual en la obra? Pese a que obviamente es una obra, ¿no es cierto?, que va impresa, pero tiene muchos elementos que trascienden lo netamente la escritura como tal, evidentemente. Hay algo Sí. como de una tercera, del Sí. movimiento, digamos. Bueno, Eh, bueno, yo pienso que si lo vemos en el rigor, hay que definir qué es lo que es audiovisual, o sea, qué es el sonido y la imagen. Pero, por ejemplo, lo que dijo Marcelo al principio, digamos, la página 60, y no me acuerdo los números, 69 o 120, con la otra 79, con la página. sí. Claro, ahí se produce una temporalidad, ¿cachai? Uno empieza a leer y te dice, vaya a tal página, y cuando vaya a esa página, te apuráis o lo vais rápido, leís todo, o entonces llegáis y ahí ya te demoraste mucho o te demoraste poco. Entonces, y ahí yo creo que más que el libro, yo creo que se conecta de una manera como cercana con los, no, quizás no con lo clásico que uno entiende de lo audiovisual, que es como lo que uno ve una película y tenéis que, es como algo pasivo, sino que es un libro interactivo. Este tiene que ver o sea, con la interactividad que, fundamental el receptor, el lector. Sí. Si no, no vive la claro, obra. pero es que es activo, o sea, tú en el fondo es como un holograma, cada parte del libro está conectada, lo mínimo está conectada con el todo, como un rizoma, a través de diferentes canales, entonces no es como, entre comillas, un libro análogo, porque es de papel, pero también podría ser digital. ¿Me explico? O sea, puedo Sí, sí, sí. meterme al centro del libro, al extremo, al mismo tiempo que no tengo que pasar, no tengo que rebobinar o adelantar un cassette para poder verlo. Hipervínculos. Los hipervínculos, exactamente. Yo pensaba Bueno, justamente eso, a Juan Luis hubiera sido, digamos, un habitante del siglo XXI sin ningún problema, le hubiera encantado pues, todos estos temas que están planteados en el libro, ¿no? claro. De partir de un lado la anonimia del arte, ¿no? De esta idea, digamos, de que al final todos nos quedamos con el arte y empieza a ser nuestro y por lo tanto ya no hay tanto trabajo con la autoría. Y por otro lado, digamos, el tema también justamente, como decía Rafa, del hipervínculo, o sea, cada texto te lleva a otro texto, ¿no? Esa imagen tan bellamente intervenida, digamos, de que, ¿cierto? De Marx con Rambo, Rambo. que es cierto que Superman llevando en brazos, digamos, a la dama, y entonces hay un juego ahí, ¿no? Como la poesía lleva en brazos a la política, digamos, ¿cierto? Está en comunión con la poesía, hay un trabajo muy, muy interesante, y el tema de justamente eso lo quiero conectar porque nos van quedando algunos minutos, digamos, con ustedes, con la obra de ustedes, porque ambos son creadores chilenos, pero además están afincados aquí en la región y sería bueno que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, conozcan un poco más. ¿En qué estás, por ejemplo, ahora, Rafa? ¿Tu último trabajo está? Bueno, yo estoy en el trabajo de una narrativa, yo le llamo hoy día una narrativa vecinal, porque es como hacer como un zoom a lo más, incluso doméstica, Mm, buscando como esa narrativa con un trabajo mío que se llama ahora, que lo voy a sacar este año, que se llama Cuentos ideológicamente falsos, que son personajes del barrio, son temáticas barriales donde, bueno, de todas maneras, como decía delante, da lo mismo que estemos en Villa Alemana, o sea, puede ser un pueblo de Son cualquier parte universales. del mundo. Claro, como, ¿cómo dice? Relata tu aldea. tu vecindario y tu aldea y te harás universal. Exacto. Claro. Eh, entonces, estoy trabajando en eso, en esos cuentos, y además terminando el proyecto de un audiolibro que hicimos con mis libros Atari, que es estos relatos de la infancia Qué ochentera. buena. Yo Es tengo un un, Atari, yo me acabo de comprar un Es Atari un hace poco, ¿no? En serio. 800 no, IL. y además yo puedo recomendar, yo leí ese Lo libro siento y es que un le. libro genial, muy, muy, muy bello, porque justamente como bien dice Rafa, en la primera parte del libro tiene recuerdos de infancia y tiene una cosa muy bella porque además tiene una especie de una hermosa crueldad, digamos, porque retrata situaciones que a lo mejor uno quisiera O sea, olvidar de la infancia, ¿no?
cuando te pegaron los piojos, digamos, o el matón del curso, cosas que son Claro. geniales. Yo las recuerdo todavía con Como mucha... de la precariedad también de esos años 80 en provincia, crisis económica y precariedad tecnológica. exacto. Pero como contraparte, toda una riqueza en cuanto a la convivencia social, por ejemplo. En la calle era el patio de las casas. Así es. Eh, Ese era el Zoom real claro, y ahí se daba todo, digamos, ¿no? Ese era el WhatsApp también, ¿no? Tú te enterabas de claro. todo y la gente, y tú terminabas de repente, claro, entrando a todas las casas de los vecinos y podías de repente desayunar en la casa de un vecino, después almorzar en la casa de otro y había Claro. claro, porque había La familia era más grande. era más grande. Y no había Y bueno, tampoco esta sensación de peligro, ¿no? De inminente daño que tenemos hoy día, ¿no? Ninguno quiere dejar a los niños ni un ratito solos en Claro. ninguna parte porque siempre hay un acechante peligro. Y en el caso y tuyo, que, Tebo, ¿en qué estamos? eso. Sí, perdona, Rafa. No, y que obliga, que ya Serrano que obliga a esta atomización en la que estamos de repente hoy día. Y bueno, más que nada era contarles, ese es mi trabajo actualmente. Sí, y la invitación a que te conozcan hay crónica, hay poesía, hay cuentos y hay novelas en el trabajo de Rafa Sarmiento, así que hay que conocerlo. Es un autor que ha ido creciendo con el tiempo, que tiene una obra, que además tiene un estilo, que eso es algo que siempre se agradece en un autor que no, que es fiel a sí mismo y como él, como tú dices, está presente. Uno puede ir de un libro a otro y encuentra señales también de ruta de esto que estás trabajando, digamos, el tema, digamos, de la infancia, pero también el tema, ¿cierto?, de lo barrial, y también un tema, digamos, de lo que no sale como en esta especie de gran discurso de la literatura, como lo menor. Me gusta mucho que está en tu literatura y es muy interesante y está muy bien trabajada. En el caso del Tebo, ¿en qué estamos? Sí, Ya sí, eres antes de. habitante de Quilpué, ¿no? Ahora te tenemos ya en Sí, Quilpué. sí, me mudé a Quilpué hace como 3 años. Encontré un lugar aquí muy bonito, lo armé y ya lo terminé mi casita y nuestros niños están en un colegio que está acá a vuelta a una cuadra y mi señora trabaja a 7 cuadras y yo en realidad soy el que sale, ¿no? Yo trabajo en todos lados, pero estamos muy bien acá, ¿no? Igual fue duro el cambio, antes vivía en Brooklyn y ahora en Quilpué, entonces el cambio ha sido bastante duro, pero me encanta, o sea, ya otra etapa de la vida, ¿no? Con niños, prefiero 1000 veces tener a mis niños aquí que tenerlos ahí al lado. No, acá no, estoy muy, muy contento. Pero lo que le quería decir que Rafa, yo Sí. quiero ese libro Atari, me bajó una nostalgia Ya, en esta pandemia, no sé si a usted le ha pasado. Yo quiero un ejemplar, así que te voy a contactar para que no. ya. Ahí yo quiero uno. Porque soy Atari, yo era fanático cuando tuve el Atari 800 XL, el año 80, cuando recién salió. Ya. Y en esa época, vendía juegos, yo era pirata soft. Entonces En tenía cassette, dos, Claro, en los cassette y en cassettes. disquete, 5 1/4, pero en es que yo cassette, tenía se demoraban 40 en, minutos en cargar. en cassette y en disquete después. Tuve los dos, primero los cassettes y Ya, disquete, pero tuve la suerte que mi mamá viajó y me trajo la disquetera cuando muy poca gente tenía disquetera. claro. Y oye, me veía súper bien y tenía todos los juegos. Bueno, me llamó ahí la nostalgia. Respecto a lo que estoy haciendo, bueno, resumidamente, estoy terminando. Hice una serie de televisión el año pasado. O sea, terminamos de grabarla en febrero del 2019. Después en marzo tuve una suerte, porque en marzo fue la pandemia, así que tuve todo el año trabajando con un montajista. Hicimos una serie que se llama Confines Carcelarios, que es una serie documental histórica de 4 capítulos que trata sobre lugares alejados de Santiago, de Chile, que el Estado ha usado como cárceles naturales. Entonces, buscamos estos extremos y en cada lugar encontramos historias. Por ejemplo, el capítulo 1 sobre Juan Fernández, específicamente la isla de Robinson Crusoe, y elegimos el tema de los patriotas. Contamos la historia de los patriotas y dentro de los patriotas contamos la historia de Rosario Rosales, que fue la hija de un patriota que acompañó a su papá en el destierro, ¿no? Entonces fuimos a la isla y contamos esa historia. Después la otra historia que encontramos fue la historia de Cambiaso, que fue el año 1851 en Punta Arenas, que fue un militar que básicamente quemó y destruyó, asesinó al gobernador
de esa época, Benjamín Muñoz Gamero. De hecho, la plaza de Punta Arenas se llama Plaza Benjamín Muñoz Gamero. La historia de Cambiaso, de la rebelión, fue una revuelta, una revolución que hizo Cambiaso en Punta Arenas. La otra historia es en Pisagua. Contamos la historia de la ley maldita de González Videla, ¿ya? Lo que pasó en la década del 40. Y el otro capítulo es Isla de Pascua, Rapa Nui, el tema de los relegados políticos y la historia del avión rojo, toda esa historia. Bueno, son 4 capítulos que van a salir muy pronto en la red, para que los puedan ver. Se llama Confines Carcelarios. Eso estoy terminando y al mismo tiempo estoy empezando otra serie de televisión que se llama Ancestros Extraordinarios, que es la historia de... Son 8 capítulos, que es la historia de personajes del pasado, del 1700, 1800, que son muy poco conocidos. Estoy trabajando con un grupo de genealogistas y una investigadora maravillosa que se llama Pilar Gil, que es una idea de ella, en el fondo, y es encontrar en el pasado unos personajes y a través de estos genealogistas llegamos a la familia del día de hoy, que no sabe quiénes fueron su pasado. Entonces, claro, y te preguntan de dónde vienes tú. No, yo vengo del rey Alfonso X el Sabio. Y cuando te dicen, no, usted viene de, o sea, hablando en Chile, viene de una esclava negra, que fue de una esclava liberta, una esclava negra que compró su libertad porque era muy capaz y libertó a todos sus hijos. Usted viene de ahí, como que la gente dice, uff, como que y se produce un cambio muy interesante en la familia y estamos trabajando con ese tipo de emociones, ¿no? Que eso es bien potente. Muy bien. Y esa es la serie. Y aparte de eso, he incursionado en el mundo del stop motion, de la animación stop motion cuadro a cuadro, y acabamos de terminar con un tremendo director que se llama Hugo Covarrubias, que es de Santiago, y Martín Erazo, que es director de teatro de La Pato Gallina. Nos juntamos los 3 y hicimos una película que se llama Bestia, después de 3 años de trabajo, y va a ser el estreno mundial en el Festival de Annecy en Francia, que es el festival más importante de cine de animación, y quedamos en la selección oficial y se estrena en julio. Ah, pero una maravilla. Pues, no, increíble. Así que, oye, yo solo por mi parte darle las gracias, la oportunidad de poder saber en qué están, de poder refrescar, digamos, la figura de Juan Luis Martínez para todos los amigos que nos están viendo, que incluso caminan por las mismas calles que caminó el poeta. Agradecer entonces, ¿cierto?, a Andrés Carrera, a Ricardo Ahumada, a Carlos Lizama, a Ilse Bachmann, que le dejaron, Caro Verde, que le dejaron mucho cariño. Saludos en el chat a ustedes, que se divirtieron mucho con la presentación, así que, y dejar invitados a los amigos. En breve vamos a tener ¿cómo se llama?, una conversación con los alumnos del Liceo Gronemeyer, que van a estar entrevistando ellos a una librería y editorial de Limache, a una escritora, ¿cierto?, que tiene una editorial en Quilpué, una joven escritora, y además un comunicador y un poeta que se dedica, digamos, a hacer programas radiales hace varios años para toda la provincia del Marga Marga. Así que también seguimos todo el día sintonizados, ¿cierto?, con el libro abierto, con este libro de Juan Luis Martínez, esta transparencia que se mira a sí misma, que como es la lectura, invitándolos a leer y por supuesto a conocer la obra de Tebo Díaz, la obra de Rafa Sarmiento, que han tenido la gentileza de conversar con hoy día conmigo, digamos, pero por supuesto con usted en su casa. Carlos Lizama pregunta ahí dónde se puede conseguir la obra de Juan Luis Martínez. Tengo entendido que en un par de librerías están en Santiago, y si entran, digamos, a la Fundación Juan Luis Martínez, que tiene su página en internet, claro, pueden tenerla directamente de la familia, conversar con la familia. Así que, por mi parte, me despido, les doy las gracias, Tebo, Rafa, un abrazo, digamos, a la distancia. Gracias, un gustazo. Y me alegro, digamos, que cada uno siga en su producción, y por lo tanto los invito nuevamente a que conozcan los trabajos audiovisuales y los trabajos literarios de nuestros amigos que nos han acompañado hoy día en esta celebración del Día del Libro. Así que nos despedimos hasta unos minutitos más, en que vamos a seguir con otros interesantes invitados. Que estén muy bien, un abrazo. Chao. Muchas gracias. Un gusto.